Banco Internacional que apoya, o sea, que depositan el dinero los ricos para prestarle a los países pobres. Donde pueden buscar en Google, qué significa el Fondo Monetario Internacional, ahí se pueden enterar, donde canalizó recursos financieros con la condición de que el gobierno cumpliera con el programa fijado durante 3 años, de 77 a 79. ¿En qué destaca? Tope salarial del 10%, disminuir el déficit del sector público, gastaba el 8.2% y se pretendía bajarlo al 2.5% en 3 años, 76 a 79. Esta alianza busca un pacto social donde los trabajadores moderen sus peticiones salariales y los capitalistas participen. Para 1982, México entra en su peor crisis de la historia. Después del auge económico petrolero, el Estado se enfrenta a la incapacidad para obtener divisas y el gobierno decide aplicar medidas. El 18 de enero se presenta la primera devaluación de 1982, y la paridad se dejaría al libre juego de la oferta y la demanda. O sea, no está hablando como lo que leímos ayer, que fijaban el precio del dólar. Aquí estaban proponiendo que el mercado determine el precio. Después, reducción del gasto público, o sea, que gaste menos el gobierno, modificación de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público y reducción de importaciones. Puros sueños. ¿Por qué? Porque esto de tarifas de los bienes y servicios pues, es subir los impuestos. Esta es la modificación de los precios de los bienes y servicios, es subir impuestos y reducir importaciones. Pues era un sueño. Para el mes de agosto vuelve a haber otra devaluación. Estamos hablando de 2 devaluaciones en el mismo año, una en enero y otra en agosto del 82. México firma una carta de intención otra vez con el Fondo Monetario Internacional por los obstáculos para obtener créditos y la creciente deuda externa. México se compromete a aplicar un severo programa de austeridad. Ante el desastre económico, Miguel de la Madrid, que en el 82, en diciembre, fue su último año, anunció en diciembre, en 1982, el primer programa de ajuste ortodoxo, denominado Programa Inmediato de Reordenación Económica, en el cual se buscaba, fíjense, lo mismo, un crecimiento del PIB. Si crece el PIB, pues hay más bienes y servicios, pero lo más importante es empleo. Esta es una forma de decir empleo. Bajar la inflación del año al 45-50%, estaba mucho más alta que esto, Dice, este programa no dio resultado, ya que la inflación se disparó a 105.7% en el 82. 105.7%. Esta es una locura. O sea, quiere decir que los precios subieron al doble. Es más del 100%. Ahorita, ¿cuánto está la inflación? Alan, búscalo en Google, pon Banco de México, inflación Banco de México. Sí, permítame, profesor. Por favor. Ayúdale, Ronaldo, a ver si tienes más rápido. Doctor, pero si baja de precio el petróleo, ¿no se supone que no debe de haber inflación? No. El petróleo es uno de los tantos que producen inflación, no es el único. Pero en es de 0.59. ¿Cuánto? 0.59%. Imagínense, ahorita
¿Qué fue? ¿Trimestral, anual o de qué fue? ¿No dice? Pues dice 2021. Entonces anual. Y vean, en el 82 llegó a 105.7%. Y fíjense, era cuando era el auge petrolero, presionados por la reducción del precio del petróleo y la falta de créditos externos. Esto sí puede influir, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está todo el dinero del gobierno? Pues todo se lo robaban. Y ahorita ya estamos comprobando cómo desaparecía el dinero. Y ya ya que se robaban el dinero, ya no había, pues empezaban a haber grandes consecuencias en el país. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a subir también el precio del petróleo, que se supone que hacía, pues, aumentaba el precio de la gasolina. Y eso también ayudó a llegar a esta inflación. Sí, captan la diferencia, inflación, con la que tenemos ahorita y con la que hay. Este 0.50%, a mí se me hace que es mensual, ¿eh? El mensual es 0.19, profesor, y el anual es 5.42. Exacto. 5.49. 5.59, 5.59, Sí, el anual. sí, sí. O sea, parece que el anual para el día de hoy es comparar, se calcula del 22 de septiembre de este año con el 22 de septiembre del año anterior para sacar la anual. Si queremos saber la inflación totalmente del año 2021, pues tenemos que esperarnos hasta diciembre. Entonces, sí era muy bajita, sí era mensual. Entonces, 5.6 más o menos contra 105. Imagínense, todos los precios carísimos. Era de que, a mí me tocó de que iba a ir a un estado, compré un boleto, no me acuerdo, creo en ese entonces costaba 60 pesos, y al siguiente día o en 2 días ya estaba 100 el precio del boleto. Así de exagerado el incremento de los precios. Y estamos hablando del 82, ¿eh? Cuando apenas iba a entrar Salinas de Gortari. Para 1987 había signos de que México estaba entrando a una hiperinflación. Es cuando ya es muy difícil controlarla, lo que hizo que surgiera en diciembre el cuarto programa de reajuste llamado Pacto de Solidaridad Económica. ¿Y qué significaba eso? Dice, los compromisos que los diferentes sectores acordaron fueron: el movimiento obrero moderará sus demandas de incremento salarial. Los campesinos aceptan, se restrinja la tendencia de aumentar los precios de garantía. Los empresarios aceptan una política de apertura comercial y el gobierno reducirá su gasto público y continuará racionalizando el tamaño del sector público, desincorporando empresas no estratégicas. Esto lo hizo Salinas de Gortari porque ya era candidato de la presidencia, y esto fue lo que provocó que al principio todo el mundo se la creyó. Era la gran eminencia en economía. ¿Qué es lo que hizo Salinas de Gortari? Lo que hizo es sentar en una mesa, sentó al sector obrero, que era la CTM, sentó al sector empresarial, o sea, los empresarios, al sector del campo. ¿Cómo se llama la del campo? Se me fue ahorita el nombre, pero todo el sector del campo. ¿Agropecuario? Sí, del campo, todo lo del campo. No me refiero a la secretaría, a la SADER, sino, a ver, ahorita me acuerdo. La CTM representaba a los trabajadores. El sector empresarial, el sector del campo y el gobierno. El gobierno dijo, yo me comprometo a ya no subir más los precios de los insumos y a mantener los impuestos. Los
los trabajadores dijeron, yo ya no voy a pedir más incrementos de salarios, pero que ya no me suban los precios. Entonces, el sector empresarial se compromete a no subir precios. Y el sector de campo se compromete a no incrementar los precios de garantía. Fíjense, los precios de garantía, ahorita este gobierno los quiere regresar. ¿Qué es un precio de garantía? Anteriormente existía CONASUPO, que era Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y CONASUPO tenía varias empresas. Una de ellas pues, es la leche. La leche todavía existe. ¿Cómo se llama? De las lecherías. ¿Cómo se llaman? Liconza, ¿no? Esa, Liconza. Eran varias empresas. Una era Liconza, otra era Liconza de despensas. Así eran varias. Entonces, ¿qué era un precio de garantía? Un productor de maíz, sembraba maíz y el gobierno le garantizaba un precio por una tonelada de maíz. Entonces el productor llevaba su producción a las bodegas de CONASUPO y les vendía el maíz con la garantía del precio. Vamos a suponer que a 1,500 la tonelada en ese entonces. Entonces, quiere decir que este precio ya estaba garantizado. ¿Está claro? Es un precio de garantía. Lo mismo sucedía con algunos otros productos. Creo que también la leche, González compraba la leche a un precio fijado. Pero ¿cuál era el problema? Que si era un buen año, si el año fue bueno en producción, estas bodegas se saturaban y cuando llegaba otro productor, pues ya no les aceptaban el maíz, aún con precio de garantía. Entonces aquí es donde estaban todos los coyotes. Le compraban el maíz, pero a precios muy por debajo. Entonces, estos precios de garantía, Saber lo quiere volver a implementar como un estímulo para los productores, garantizarles un precio por su producto. ¿Y qué pasó aquí? Que cuando ya no pidieron más salarios y los empresarios ya no subieron los precios, ¿qué le pasó a la inflación? Pues inmediatamente bajó. De 105 o más de 100%, bajó al 9%. Simplemente por el hecho de ya no subir precios. Entonces, pues fue la gran maravilla en ese entonces del gobierno, que él fue el que vendió casi todas las empresas del Estado, ¿eh? ¿Y qué pasó al final del periodo de Salinas de Gortari en el último año? Pues una devaluación terrible, ¿eh? Crisis terrible. ¿Quién son los que pagaron el pato? Siempre los más pobres. Porque a los ricos los hizo más ricos vendiéndole las empresas del Estado a precios muy bajos, ni siquiera los precios reales. Bueno, creo que es todo de esto lo que íbamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de esto? ¿Dudas, comentarios? No. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver los conceptos de comercio internacional. Ya se están saliendo, quién sabe quién se está saliendo. No, ya se volvieron a conectar. Bueno, vamos a ver los conceptos de comercio internacional. Esto sí viene también en el examen. Aquí está. Vamos a ir poco a poco, ya les digo que van a escribir. Los conceptos de comercio internacional. La balanza comercial.
ya entendimos que es la balanza comercial, pero lo vamos a ver aquí. Es la relación entre el valor de las importaciones y de las exportaciones que realiza un país. Es positiva o superavitaria si se exporta más de lo que importa y es negativa o deficitaria en caso contrario. Creo que eso ya lo sabíamos. Paulina Nieto. ¿No está Paulina Nieto aquí adentro? Tal vez fue de las que se salió, pero fue de las primeras en llegar. Sí, sí, no, nada más para checar que nada más, por favor, chequen para que nos confirme que sí es ella. O, búsquenla. Ay, sí, está bien, Paulina, gracias. Gracias. Bueno, ahora, ¿qué es el dumping? Dumping es la venta de un producto básico en un mercado extranjero a menos de su valor justo, que por lo general se considera como un precio menor al que se vende dicho producto en el país exportador o en otros países. Dice, consiste en realizar ventas en el extranjero a precios más bajos que los vigentes en el mercado local del país exportador. Es decir, a precio inferior al que pagan los consumidores nacionales, bajo las mismas condiciones y circunstancias, teniendo en cuenta la incidencia de los gastos de transporte y seguros. Dice, es una forma de guerra económica a fin de eliminar la competencia y conquistar el mercado externo para luego elevar los precios y resarcirse de las pérdidas. En pocas palabras, es la discriminación de precios entre dos mercados a raíz de ofertas desleales. Entonces el dumping se relaciona como la competencia desleal. ¿Qué significa? Miren, hagan de cuenta que un importador importa leche de otro país, puede ser de Estados Unidos o de otro, lo mete aquí a México y ¿cuánto cuesta un litro de Alpura promedio? 25, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, vamos a suponer que aquí el promedio cuesta un litro de leche 25 con producción nacional, pues este importador mete el producto a 20 pesos. Aunque en su país... La leche de Costco cuesta 16 pesos. Sí, pero más o menos es el ejemplo. Entonces, aunque en su país lo venda a 25, lo trae aquí, lo vende a 20 o a 18, ¿y qué va a pasar? Pues que les va a quitar el mercado a la producción nacional, que puede ser la y Alpura en promedio. Ahora, ¿qué significa eso? Que es una estrategia para fastidiar a la competencia, quedarse con el mercado. Y ya cuando los otros productores no le pueden hacer frente, quiebran, ya se quedó con el mercado este importador, pues ya suben los precios. Si la leche en Costco cuesta, ¿cuánto dijiste? 16 o 18. El litro. Sí, pero no, eso no afecta a la economía porque lo que venden es poca cantidad. Ahorita vamos a ver cómo el gobierno da permisos de importación. Ahorita lo vamos a ver. El que estoy hablando, es un importador que puede competir con Alpura y con Lala. Así de grande es. Es lo mismo cuando, ¿se acuerdan? Cuando vendían en los super canales enteras de pollo a 15 pesos, cuando el pollo normal costaba 30 el kilo. Entonces inundaban los centros comerciales con canales a 15 pesos. Entonces, eso se le llama competencia desleal. ¿Por qué? Porque producir
pollo en Estados Unidos es más barato que producirlo en México. Entonces, ya no hay igualdad de competencia. ¿Sí? ¿Sí está claro, jóvenes? Doctor, entonces esto sería como los monopolios o eso es otra cosa. No, los monopolios es otra cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Para poder hacer todo esto, tiene que haber tenido la anuencia del gobierno. Si el gobierno quería tumbar a una empresa que no se alineaba como era antes, ¿qué hacía? Pues les abría las fronteras, importaba gran cantidad de los productos que compitieran con esa empresa y las tronaba. Eso es exactamente competencia desleal. Se supone que la ley protege para evitar eso. Se supone. Ahorita vamos a ver cómo la ley puede proteger a los productores nacionales. Pero ahorita en general ya se entendió que es competencia dumping. Profesor, mi duda es si, o sea, el dumping nada más es extranjero, ¿verdad? Sí, sí, sí. No entre los No, es del productores extranjero. nacionales. Es Ok, un muy bien. producto. Yo les había dicho, acuérdense, yo les había, no, aquí no fue. Bueno, pero sí, es con producto extranjero. O sea, Estados Unidos le cuesta producir un litro de leche allá en 22 pesos. Bueno, a 18 supongamos. Aquí en México cuesta producirlo 22. Entonces en México se da a 20, a 25. Pero esa empresa puede exportar leche a México con un precio mucho menor, hasta 18 o 19 pesos, y entonces ya está diferenciando el producto con la competencia simplemente por el precio. Entonces la gente a ese precio, pues compra grandes cantidades de esa leche y deja de comprar Lala y Alpura. Eso se llama competencia desleal. Entonces el gobierno tiene herramientas, se supone, para proteger a la industria nacional. Se supone. Bueno, vamos a ir escriban, esto ya lo sabemos, escriban esto. El dumping. Bueno, entonces vámonos a...
A ver, vamos a hacer, a ver. Esa también. Doctor, ¿hay maneras en las que el gobierno ha incentivado el dumping, por ejemplo, apoyando empresas extranjeras para que vengan a México? Pues claro que sí, pero pues lo que les decía, que si el gobierno, si una empresa no se alineaba con el gobierno, en los neoliberales, ¿qué hacían? Para tumbarlos, pues abrían las fronteras para productos importados que compitan con esos productos. Y la ley les valía. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos proteger a los productores con, o sea, con la ley normal. No sé si quedó claro, Carla, o medio claro. Sí, doctor, gracias. ¿Tú conoces a ese compañero, a Saúl, el que estaba antes, el que nos mostró la lista que decía de los productos de la canasta básica, Carla? Bueno, sí, ¿Pero por qué se salió? no lo sé, lo he tenido en otras clases y lo ubico, pero o sea, no me llevo hace mucho con él. Ah, muy bien, gracias. Porque yo me quedé con la espera que nos iba a enseñar la lista de los artículos y ya no nos las enseñó. Bueno, esto ya no, pero vamos a leerlo. Dice, en México se considera, a ver, aquí está importante, en México se considera dumping cuando los productos importados se venden a precios más bajos que los que se fabrican localmente. Esto sí ya quedó claro. Quiere decir que yo voy a vender por abajo del precio de su producción del país donde proviene. Dice, pero en realidad no se trata de dumping. Si la posición de los precios obedece a que el fabricante exportador, mediante una tecnología superior, racionalización empresaria, maximización de los insumos y minimización de los costos, está en condiciones de producir a más bajo costo y ofrecer ventajas comparativas sobre la base razonable de márgenes de beneficios. A ver, ¿qué trata de decir aquí? Si un producto llega a México a un precio menor de lo que se vende en Estados Unidos, en teoría, estamos diciendo que es dumping. Pero aquí nos está aclarando que no siempre se trata de dumping. Nos está diciendo que puede llegar un producto a México a un precio menor de los que se producen en México, pero que no es a causa de que yo le bajé el precio para fastidiar a la producción nacional, sino se trata que entra a un precio bajo porque los costos de producción en ese país son menores a los de México. Entonces, por lógica, el precio pues, es más bajo. Entonces, esa es la diferencia que nos está tratando de explicar, que puede pasar que el precio llegue más bajo, pero no por causa de un dumping, sino por los costos de producción que son más bajos ya que aquí. ¿Sí está claro? Sí, pues sería Jóvenes. como la producción china, ¿no? Que todo es más barato. Exacto, exacto. Nada más que el problema, y yo digo pobres niños de los que les compran juguetes chinos porque son los de úsese y tírese.
Les duran 2 o 3 días y ya a la basura. Ese es lo Sí. malo. Ese es lo malo de los productos chinos, que venían de una calidad, eso sí, precios bajísimos, pero con calidades malísimas. ¿Se acuerdan del famoso coche que trajeron aquí los chinos? ¿Cómo se llamaba? Que yo lo estaba oyendo en el radio y una persona en ese radio de autos y más, donde hablan de coches, dijo una persona que fue a ver el coche y que jaló la palanca de la puerta y se la quedó en las manos, que se le desprendió. Se llamaba FAO. ¿Sí lo llegaron a oír? Así se escribía, miren. Así era la marca de este coche chino, FAO. Yo vi 2 agencias, una aquí en el sur, vi una agencia de FAO junto al Banco Azteca, porque los distribuía el Banco Azteca, y vi una concesionaria de estos coches FAO aquí sobre el eje 10, en la plaza que se llama Cantil, que antes era Gigante y ahora es Soriana, sobre el eje 10. Y también vi otra de estas FAO allá en Los Reyes, La Paz. O sea, bajando Zaragoza para entrar como si fueran a Puebla por la Libre, como si fueran a Texcoco. Allí en Los Reyes, La Paz, había una agencia de coches FAO. Todavía hay algunos que por allá andan. ¿Sí los han visto alguien? ¿Alguien sí Yo los no. ¿Alguien los había visto? ¿No los conoce? No, no. No. No, yo Bueno, tampoco. Bueno, entraron a un precio muy bajo, bajo. En ese entonces, creo que un Volkswagen costaba como tal vez 60,000 pesos, un Volkswagen Sedán, ¿eh? Y el FAO costaba 30 y tantos. Pero no sé por qué, ahí sí ya no supe cuál fue, por qué ya no los dejaron de vender aquí en México. Yo me imagino pues por la calidad. Yo sí la llegué a ver algunos, pero ya hay muy pocos y los he visto más en el Estado de México, en las colonias más populares. Bueno, sí quedó claro entonces la diferencia que hacen aquí de un dumping o de un dumping cuando vienen productos a precio bajo, pero no porque hayan bajado el precio en forma de dumping, sino porque los costos de producción son menores allá que aquí. Entonces entran a menor precio. Pero ya vamos a ver qué puede hacer el gobierno para que no afecte tanto a la economía nacional. Bueno, si no tienen preguntas más, seguimos. Dice, las intenciones que conducen a la aplicación de esta política puede ser, o sea, de dumping, seguimos en dumping, eliminar la competencia extranjera en un determinado mercado o eliminar la competencia interior en un mercado dado para luego imponer un precio más alto de monopolio. Aquí ya aparece lo que ustedes dijeron. Entonces, todavía seguimos teniendo un monopolio en la producción. No, ya no, ya no. Pemex se suponía que era monopolio, pero acuérdense que ya hay empresas privadas que importan gasolina. No la producen, pero sí la importan. El único que produce gasolina en México, pues es Pemex. Y los privados lo que hacen es comprarla afuera y distribuirla en México. Más adelante vamos a ver qué es monopolio, oligopolio y competencia perfecta. Bueno, ¿qué es una cuota? La cuota es el cupo de importación o el cupo de importación es la cantidad de un producto que podrá ser admitido
o importado por el país. Se trata de una alternativa para reducir el volumen de las importaciones a una cantidad determinada mediante las licencias de importación, cuyo efecto es el de racionar el intercambio con el extranjero. Pues ya tenemos la primera arma. México otorga cuotas a los importadores. ¿Qué es una cuota? Pues es el volumen permitido que pueden importar. Se supone que las cuotas se dan en relación a la protección de los productores nacionales. Si los productores nacionales no pueden cubrir todo el mercado, pues entonces se les permite importar solo para cubrir el mercado que no está cubierto. ¿Qué quiere decir? Miren, si aquí tenemos el mercado y este mercado ya está cubierto, vamos a suponer, por producto nacional, todo esto está cubierto por producción nacional, pues el gobierno les da una cuota para importar, para cubrir este producto y proteger a la industria nacional. Entonces, una cuota es una restricción de lo que un empresario puede importar. Doctor, Sí, entonces si está, por ejemplo, la miel, ¿no? Que nosotros creo que producimos suficiente miel para cubrir todo el consumo, no se puede importar miel o no se puede importar algún producto que esté totalmente cubierto. no sé, ¿eh? No sé, en el caso de la miel, no sé si se apliquen cuotas. No, tendríamos que preguntarle a alguien de apicultura. Yo creo que no, porque acuérdense que el problema de México, que mucha de esta miel, de la que estás diciendo que producimos, no se consume en México. Gran parte se manda a Alemania y a Europa. Entonces, yo no creo que haya una aplicación de cuotas para la producción de miel, porque para la importación, porque se exporta gran cantidad de miel. Pero lo voy a averiguar y voy a checar si hay cuotas en relación a la miel. Entonces, dice cuota, la restricción es impuesta normalmente mediante la concesión de licencias o algún grupo de individuos o empresas. Dice, México tiene una cuota de importación de quesos del extranjero. Las únicas empresas que pueden importar son empresas comerciales como Walmart, Comercial Mexicana, que ya no existe, que ahora la había comprado Auchan, y ahora ¿cómo se llaman? Ah, no, sí se llama Comercial Mexicana, sí existe todavía. Walmart, Comercial Mexicana, más bien Auchan, Comercial Mexicana compró a Auchan, que eran centros comerciales de una firma francesa, de inversión francesa. Uno de los Auchanes era el que está aquí en Miguel Ángel de Quevedo, bajando de CU por Cerro del Agua, llegaban a Miguel Ángel de Quevedo, y ahora es Comercial Mexicana. Antes ese era un Auchan. Bueno, Walmart, Comercial Mexicana y Soriana. Cada una tiene derecho a importar un máximo de kilogramos de quesos al año. Esto es una cuota. ¿Sí está claro? Bueno, copien lo de cuota para pasar a los aranceles. Entonces, esta es un arma del gobierno para limitar las importaciones.
¿Ya le puedo cambiar? Bueno, esto ya. Bueno, sí, escríbanlo. Bueno, arancel. Dice, el arancel es un impuesto exigido cuando un bien es importado. El efecto del arancel es incrementar los costos que traslada los bienes a un país. Escríbanlo, por favor. A ver, bueno, sí, termínelo. Bueno, dice, un arancel es un bien importado. Un arancel en un bien importado aumenta el precio recibido por los productores nacionales de dicho bien. El principal objetivo es proteger a los productores nacionales frente a los bajos precios resultantes de la competencia de la importación. Entonces, otro medio que tiene el gobierno para proteger a la industria nacional, pues es un arancel. ¿Qué es un arancel? Pues es un impuesto a las importaciones. Entonces, si la leche en México se vende a 25, importan un litro de leche que se pueda vender a 20, entonces otra opción es aplicarle arancel o aranceles para tratar de igualar el precio nacional con el precio del producto importado. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Bueno, ahí escríbanlo.
Bueno, ahora son barreras arancelarias. Significa el uso de la tarifa arancelaria como medio de la política aduanera para modificar las corrientes del comercio exterior. Son obstáculos, impedimentos para la libre circulación internacional de bienes y servicios. Entonces, una barrera arancelaria, pues son los aranceles, que es un impuesto, pero también hay barreras no arancelarias. Entonces, al arancel, póngale también que es una barrera arancelaria. Y vamos a ver las barreras que no son arancelarias. Se trata de barreras de tipo comercial representadas por contingentes. Pueden ser cuotas o cupos o autorizaciones previas de importación. ¿Qué quiere decir? Que una cuota es una barrera no arancelaria. ¿Sí está claro? Doctor, También yo no entiendo, a ¿no ver, se supone que justo una cuota, si es, bueno, lo que yo entiendo cuando son barreras arancelarias tiene que ver con que paguen los extranjeros, ¿no? los Y una cuota impuestos, que pagues, entonces sería una barrera arancelaria, ¿no? sí. Una cuota es una barrera no arancelaria. ¿Por qué es una barrera? Porque te limita lo que puedes importar. Es una barrera, pero no es a través del pago de un impuesto. ¿Sí o no? Profesor, aparte, bueno, ya ve que cuando algunas veces llega uno a comprar en el extranjero, pues les carga a uno mismo como mexicano una costos de importación, algo así. Pues el O sea, impuesto. aparte del envío. ¿Eso tendría relación con esto, pues? No, si tú compras una sola cosa, no. Estamos hablando de cuando son volúmenes que llegan a México y afectan a la producción nacional. Es como si dijeras 10 millones de gentes compran 5 litros de leche en Estados Unidos y se los mandan a México. Pues eso no sucede. Estamos hablando de importaciones como de maíz, de trigo, de sorgo, de leche en polvo, o sea, volúmenes grandes. Entonces, Ok, muy bien. cuando entra un producto a México, lo que se supone que la ley y el gobierno tienen que hacer es proteger a la industria nacional. Ahí está claro, ¿verdad? Entonces, una forma de proteger a la industria nacional son las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Una barrera arancelaria es aplicar un impuesto a la importación. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de igualar el precio del producto importado con el precio nacional. Ese es el objetivo. Para que la gente no solo compre lo importado, sino también compre lo nacional. Y otra forma que podemos hacer para proteger a la industria nacional es aplicando barreras no arancelarias. O sea, donde no haya por medio dinero, sino restricciones como una cuota. Una cuota es determinar solo lo que pueden importar, el volumen de importación, y eso es una barrera para las importaciones. Entonces, aquí está hablando de autorizaciones previas de importación o exportación, reglamentos especiales para determinados productos, prohibiciones, etcétera, que no están basadas en políticas arancelarias, sino en políticas comerciales. Entonces, vamos a ver aquí. Las más utilizadas de las barreras no arancelarias son las sanitarias, las fitosanitarias
el etiquetado, la calidad, calidad ecológicas y seguridad. Un ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que hace, no me acuerdo si 4 o 5 años, se le puso una restricción. Estados Unidos puso una restricción a las importaciones de aguacate, que porque decían que venían infectados con parásitos y no sé qué. ¿Y cuál era el objetivo de Estados Unidos? Por poner una barrera no arancelaria, que fue fitosanitaria, fue para proteger a los productores de Estados Unidos. También sucedió con el jitomate, que decían que estaba contaminado, no sé qué. Estados Unidos puso una barrera fitosanitaria y restringieron las exportaciones de México a Estados Unidos de aguacate, y de lo que me acuerdo fue aguacate y el jitomate rojo. Entonces, puede ser por etiquetado, por la calidad, siendo ecológicas y de seguridad. Entonces, ¿sí está claro que es una barrera no arancelaria? Sí. Sí. Pues no está muy sencillo. Las arancelarias, pues es un arancel, que es un impuesto. Las no arancelarias, aquí están, pueden ser sanitarias, fitosanitarias, etiquetado, calidad, ecológica y de seguridad. Bueno, ahora una salvaguarda. ¿Qué es una salvaguarda? Son medidas excepcionales de protección que utiliza un país para proteger temporalmente a determinadas industrias nacionales que se encuentran dañadas o que se enfrentan a una amenaza de daño grave debido a un incremento significativo de las mercancías que influyen al mercado interno en condiciones de competencia leal. Aquí ya no estamos hablando que es una competencia leal, es una competencia legal, legítima. Esto es sin márgenes de dumping y sin recibir subsidios. Entonces, una salvaguarda, pues el gobierno puede dictar una salvaguarda. Bueno, aquí está adelante. Dice, son las que tienen por finalidad posibilitar a cada una de las partes contratantes la adopción transitoria de medidas de diversa naturaleza tendientes a contrarrestar consecuencias indeseables para su economía, derivadas de la ejecución y cumplimiento de lo pactado. Por ejemplo, cuando se produce un exceso de importaciones en uno de los países contratantes, provenientes del otro u otros países que tiendan a ocasionan grandes problemas a distintos sectores de su economía, viéndose ese país en las necesidades de reducirlas o suprimirlas transitoriamente, en virtud de esas cláusulas de salvaguarda. Entonces, salvaguardia viene de salvavidas. Entonces, es una restricción de momento que el gobierno dice, vas a dejar de importar tanta leche en polvo porque estás afectando a la industria nacional. En ese momento puede dictar una salvaguarda. ¿Sí está claro? Dice, la medida de salvaguarda o salvaguardia aplicable consistirá preferiblemente en un gravamen arancelario. Entonces, una salvaguarda puede ser un arancel o una barrera arancelaria o una barrera no arancelaria, pero es de momento y solo cuando no sea viable una medida de esa naturaleza se aplicará una
restricción cuantitativa. Cuantitativa, pues es una cuota, el número de productos que puedes importar al producto objeto de investigación. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Una salvaguarda es algo que surge en el momento y es una restricción que pone el gobierno para proteger grandes importaciones que está dañando a la industria nacional. Esta salvaguarda o esta restricción puede ser una barrera arancelaria o no arancelaria. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Sí quedó claro que es una salvaguarda? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces vamos a copiar. Déjenme ver si esto sí o no. Sí, está bien, sí copian. Profesor, Oigo. el incremento significativo de mercancías se refiere al precio o al volumen o a... Al volumen, no al precio, al volumen. Está hablando de que puedes aplicar una restricción no arancelaria como una cuota. Entonces está hablando del volumen. O sea, se refiere que está entrando mucho producto de algo y por eso no se, bueno, por eso está en peligro un mercado local. ¿Sí? Haz de cuenta y eso sucedió, que empezaron a importar grandes cantidades de leche en polvo. Entonces, ¿qué hacían aquí? Pues solamente rehidrataban, le echaban agua y le ponían grasas vegetales. Entonces empezó creo que venía de Rusia, grandes cantidades de leche en polvo. Entonces eso empezaron a ver la industria lechera que les estaba ya afectando la producción nacional. Entonces solicitan al gobierno y el gobierno pone una salvaguarda que es en el momento. Y son temporales, ¿eh? O sea, puede ser 3 meses o 6 meses y después ya regresan otra vez a la importación. Entonces son medidas temporales y de momento que, 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 que amenacen con un daño grave a la industria nacional. Y aquí está con el incremento significativo de las mercancías. En el mercado estamos hablando del volumen de las importaciones. Por lógica, pues estos volúmenes generalmente entran a precios más bajos que el precio de la producción nacional. Escríbanla, por favor.
Bueno, entonces, este ejemplo, ¿será que lo escriban? Esto ya no. Entonces ya quedó claro que una salvaguarda puede tener medidas. Bueno, esto sí, póngala, puede ser aplicable con medidas arancelarias, como un impuesto que es un gravamen, o no arancelarias como una restricción cuantitativa como es la cuota.